Amigos todos, buenos días. Estimados amigos y público presente, les confieso que al recibir la llamada del doctor Trujillo, coordinador de las cátedras libres de la universidad, para proponerme ser postulada como oradora de orden para este día, se mezclaron en mí una serie de emociones. Sentí primero un gran asombro por existir tantos estudiosos e investigadores de la vida y obra del doctor Lisandro Alvarado, que cuentan con más autoridad intelectual. Luego, un gran compromiso por venir a la primera casa de estudios superiores de nuestra ciudad, la cual comparte el epónimo con el liceo más antiguo de Barquisimeto, en el cual laboro hace 27 años y hoy con orgullo dirijo. Pero también sentí un gran reto por disertarles a ustedes, respetable público, sobre el acontecimiento que conmemoramos hoy 19 de septiembre, fecha del nacimiento del doctor Lisandro Alvarado, sus ideales y sus obras, pero que además mis palabras no solo sirvan para realizar este emotivo acto, sino que las mismas perduren en el pensamiento de nosotros y permitan la reflexión del compromiso que tenemos por pertenecer a instituciones lisandristas o por ser seguidores de las obras alvaradinas, colección que tan fehacientemente se ha propuesto publicar el rector doctor Francesco Leone durante su gestión, con el fin de preservar su vida, obras y aporte. Sentidas todas estas emociones, entonces surgió la inquietud en mí: ¿qué decir sobre el sabio tocuyano y orgullo larense, ante un público tan selecto que ya ha oído tantas biografías y semblanzas de sus obras? Sin embargo, evoqué una de las tantas notas de prensa del año 2008, cuando se celebró el sesquicentenario de su nacimiento, donde se recogieron diversas apreciaciones de estudiantes, docentes y empleados de esta casa de estudio y de nuestro liceo sobre la vida y obra de nuestro epónimo. Y qué lastimoso y triste fue haber leído frases como estas: fue un hombre ilustre, un doctor muy reconocido, pero no me acuerdo de más. O fue un gran escritor, solo recuerdo que es un señor del Tocuyo de quien se dice puras cosas buenas. O no sé quién es. Queda demostrado entonces que muchos larenses y lisandristas desconocen el legado intelectual y moral de Lisandro Alvarado, aún perteneciendo a estas instituciones. Viviendo en esta era globalizada y con tantos adelantos tecnológicos, queda claro que el desarraigo, ignorancia y el escaso sentido de identidad prevalece aún. Por ello no pretendo hablar sobre la cronología de vida del doctor Lisandro Alvarado con precisión y detalle. Espero en su defecto responder a planteamientos como: ¿por qué hoy debemos conmemorar su nacimiento? ¿Cómo es el Lisandro Alvarado hombre? ¿O cuáles son los valores y premisas que nos legó? Al revisar su vida, pero no perdiendo de vista el presente que vivimos, se pueden identificar muchos valores en él, pretendiendo que permanezcan en el futuro y sirvan para analizar el presente. Nació en el Tocuyo, un día como hoy, 19 de septiembre de 1859, hace 152 años, en una Venezuela convulsionada entre intereses, liderazgos y caudillos, una Venezuela agrícola con una dicotómica economía. Sus primeros estudios los realizó en el Colegio La Concordia de don Egidio Montesinos en el Tocuyo, la secundaria en el Colegio Federal de Trujillo y los estudios superiores en la Universidad Central de Venezuela, egresando como médico, lo que le permitió conocer las nuevas tesis positivistas guiado por Rafael Villavicencio y Adolf Ernest. Fue médico de formación, pero un científico por convicción, acompañado de la cualidad más importante de un científico, la curiosidad, la cual le permitió estudiar su entorno desde las cosas más menudas hasta investigar hechos muy complejos, y en diversas áreas del saber: medicina, historia, etnografía, lingüística, geografía, literatura, botánica y otras disciplinas que lo conllevaron a ser reflexivo, sistemático y crítico. Es decir, todo un científico. Pero muchos de sus estudios e investigadores lo caracterizan como un científico errante, nómada y enemigo de las oficinas, que salió a pie a investigar la flora, fauna, costumbres, vocablos, enfermedades en muchos pueblos venezolanos durante el final del siglo XIX y principios del siglo XX. Lisandro Alvarado, en medio de las múltiples dificultades del momento histórico que vivía, entre guerras, carencias y atraso, pudo realizar sus estudios y defender sus ideas. Pese a tanta adversidad, logró obsequiarnos sus grandes aportes en el campo de la etnografía, el lenguaje, la historia y la medicina.
Queda sentado entonces que entre las cualidades o características que lo acompañaron siempre estuvieron su constancia, su talento y su pasión por el conocimiento. Estas tres virtudes son indispensables en cualquier hombre o mujer, estudiante, trabajador o profesional, en aras de garantizar su pleno desarrollo personal como el desarrollo social, económico, educativo, científico o cultural de cualquier nación. Actualmente esto lo claman nuestras instituciones, organizaciones, comunidades, en fin, nuestra Venezuela. Hagamos honor a nuestro epónimo poniendo en práctica estas tres cualidades: constancia, talento y pasión en las actividades que realizamos desde nuestras trincheras. Hay otras cualidades que lo caracterizan: la humildad y la sencillez. A pesar de sus grandes logros, condecoraciones y reconocimientos a nivel nacional e internacional, tales como individuo de número de la Academia de Medicina, en 1922 pronunció su discurso de incorporación como individuo de número de la Real Académica de la Lengua, la poesía lírica en Venezuela en el último tercio del siglo XIX, y en 1923 fue incorporado a la Academia Nacional de la Historia como individuo de número con el discurso Movimiento Igualitario en Venezuela. Además, fue masón en grado 30. En 1921, condecorado por el gobierno de Francia y recibió la Orden Libertadora en tercera clase por el gobierno de Venezuela. Fue electo miembro honorario extranjero de la Sociedad Americanista de París. En 1922 le fue concedido el grado de Comendador de la Real Orden de Isabel la Católica, otorgado por el gobierno español y entregado por Su Majestad el Rey Alfonso XIII. En 1925 recibió la Medalla de Honor de la Instrucción Pública en Caracas. La humildad y la sencillez es destacada por muchos de sus biógrafos al extremo de pasar de incógnito para que nadie lo tratara de manera diferente, adverso a las grandes reuniones, alejado de los pleitos políticos muy frecuentes en su época, civilista, amante de la paz y enemigo de la guerra, parco en sus relaciones familiares, amistosas y en su estilo de escritor. Al revisar las definiciones de humildad encontramos que es obrar en bien de los demás, sin decirlo. Humildad es aceptar las cualidades con las que nacemos o desarrollamos, desde el cuerpo hasta las posesiones más preciadas. Por tanto, debemos utilizar estos recursos de forma valiente y benevolente. Ser humilde es dejar hacer y dejar ser. Si aprendemos a eliminar la arrogancia, reconocemos las capacidades físicas, intelectuales y emocionales de los demás, poner en práctica la tolerancia. Por tanto, el signo de la grandeza es la humildad. La humildad permite a la persona ser digna de confianza, flexible y adaptable. En la medida que somos humildes, adquirimos grandezas en el corazón de los demás. Ahora cabe una pregunta: ¿qué análisis haría el humilde y sencillo Lisandro Alvarado de la actual situación del mundo, lleno de guerras y conflictos, apetencias del ser humano por figurar o por el poder, adulaciones por conseguir metas, corrupción desbordada, politiquería, instituciones deterioradas y cuestionadas, todas muestras de una dura realidad? Creo respondería que son los propios seres humanos con su apatía quienes no toman las riendas en pro de mejorar y priorizar los medios por los cuales la única ganancia quede para la sociedad. Por tal razón, situaciones como estas muestran que las frustraciones las convierten en intolerancias. Por ello, buscan obtener las cosas de manera fácil, quebrantando ciertos valores, la moral y la ética. Se habla incluso de una crisis de valores. Es por esto que el progreso alcanzado se encuentra en constante peligro debido a las presiones de diversos sectores, convirtiéndose así en obstáculos potenciales para seguir avanzando. Actualmente, para la humanidad, la reflexión sobre la dimensión valorativa resulta para algunos especulativa y hasta intrascendente. La fuerte tendencia pragmática que domina las presiones sociales cotidianas desvían la atención de la cuestión valorativa en la práctica diaria. Pareciera que el ritmo de vida conduce a eludir la apreciación de un ámbito de valores dinámicos y en constante cambio. Según Denis, la dinámica social cotidiana es el producto de las tendencias sociales de la época. En este sentido, los individuos manifiestan interpretaciones valorativas y formas de actuación cultural propia del momento histórico que viven. Por ello, quienes estamos involucrados en la acción educativa, debemos considerar siempre el contexto sociohistórico en el cual nos desenvolvemos, atendiendo los sistemas de valores vigentes en la cultura y en la sociedad. Por su parte, Nietzsche
opina que el hombre moderno está perdiendo o ha perdido la capacidad de valorar y con ella su humanidad. En el actual agotamiento de valores tradicionales, los seres humanos sienten temor ante la perspectiva de lo que podría llegar a ser de ellos. Deben volverse hacia el interior de ellos mismos y reconstituir las condiciones de su creatividad para así generar valores. Esta pérdida de la capacidad de valorar, según Denis, se enmarca en la llamada crisis de Occidente, determinada por el destronamiento del racionalismo que conlleva la crisis de la filosofía, la pérdida de la fe en la razón y la ciencia, y también la crisis de valores que genera un vacío en la credibilidad del individuo, cuyos efectos parecen afectar a toda la humanidad actual. Ante la conmoción y la sensación del pesimismo que enfrenta actualmente la sociedad, la situación se agrava por el hecho de que el sistema educativo hace énfasis en la información, derivándose un descuido del aspecto formativo. ¿Qué hacer ante tal situación? No se tiene una respuesta simple, porque una crisis de valores no es accidental ni momentánea, sino consecuencia de acciones y decisiones tomadas a través de años anteriores. Una crisis es una importante dislocación de las instituciones, los hábitos, los métodos de vida y los valores, como lo afirma Bracknell. Pero toda crisis desafía al ser humano a buscar nuevos referentes. Y lo que hoy produce confusión y vacío, la dinámica social se encarga de hacerlo transitorio, mediante cambios que conducen a búsquedas diferentes. A juicio de Denis, el cual comparto, la inquietud sobre cómo superar la crisis tiene una única respuesta: la educación. Desde este campo es posible interrogar y penetrar la realidad cultural para descubrir, comprender e interpretar más cabalmente la dinámica que caracteriza la práctica valorativa, sea en la escuela, la familia, la comunidad. Partiendo de tal conocimiento, generar alternativas inspiradas en el impulso del aspecto formativo. Es la formación del ser humano lo que permite a la sociedad garantizar el resguardo de sus valores espirituales, materiales, trascendentales, sociales, políticos o de cualquier otro dominio.